Soy Álvaro Barroso de Lions Investors y en este vídeo vamos a hablar de nuestra amadísima y queridísima Palantir, este empresón americano del sector Big Data que cotiza en bolsa, ¿vale? Que por cierto, si no sabes cómo invertir en bolsa, tanto en la descripción te dejo el enlace de registro para DeGiro, ¿vale? Que es el broker con el que actualmente opero yo. Y en el comentario fijado del vídeo tienes un enlace a Linktree, ¿vale? Que si pinchas te pondrá enlace amigo de Giro. Pues bueno, ahí te puedes registrar, ¿vale? ¿De qué va a tratar este vídeo? Bueno, primero de todo, vamos a ver de la mano de Pablo del Canto un análisis fundamental espectacular de Palantir. Brutalísimo el análisis fundamental. Y tras dicho análisis fundamental, Alvarito el joven imberbe, el Lion, ¿vale? Va a hacer un brevísimo análisis técnico y voy a dar mi punto de vista sobre cómo la situación que pienso que es la venidera en el mercado, pues cómo afrontarla respecto a posibles entradas, compras, recargas en Palantir. Así que importantísimo, León, que me acompañes hasta el final y por supuesto, antes de que empiece el vídeo, que luego se nos olvida, muy importante que dejes ahí el like, el dedito arriba y que te suscribas al canal de YouTube de Lions Investors y actives la campanita para hacer feliz a este joven imberbe. Vamos a por ello, leones. Muy buenas, leones, ¿cómo estáis? Soy Pablo del Canto del equipo de Lions Investors y hoy vamos a intentar tratar un poquito más en profundidad esta empresa de la que tanto hemos hablado estos meses y bueno, pues ahora la vamos a ver más desde dentro, ¿no? Desde el punto de vista fundamental y posteriormente, bueno, Álvaro, que es el maestro del análisis técnico, pues nos hará el análisis de esta empresa a nivel técnico. Bien. A nivel fundamental, ¿cómo vamos a ver esta empresa? Bueno, pues el índice que he escogido ha sido, en primer lugar, hablar del negocio de Palantir y la proyección en el tiempo. Me refiero por proyección en el tiempo a si realmente el negocio es viable a largo plazo. Ya sabemos que esto no son todo números. Esto, de hecho, lo más importante en una empresa es ver si el negocio es viable a largo plazo. No tanto porque los números ahora sean buenos quiere decir que en el futuro vaya a seguir teniendo esas métricas. Al final, si no hay negocio, no hay negocio y me da igual lo que digan los números. En segundo lugar, vamos a ver el análisis fundamental de la compañía, sencillito para que se entienda, o al menos yo pienso que lo he hecho sencillo, ya veremos si luego es más complejo. Y después, por último, vamos a hablar del... Bueno, voy a dar un poquito de opinión, ¿vale? Al respecto, sacar una pequeña conclusión. El resumen, pues por no aburriros no os lo hago de nuevo, porque al final están las slides, pero sí os voy a dar una pequeña opinión, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de Palantir. ¿Qué es Palantir? ¿Cómo fueron sus comienzos? ¿Y a qué se dedica realmente? Vale. Bueno, pues tenemos que saber que Palantir es una empresa de software especializada en la vigilancia. Claro, podemos pensar, vigilancia, esto suena fatal. Bueno, la vigilancia abarca muchísimas áreas. La vigilancia puede ser vigilancia de transacciones bancarias, puede ser vigilancia de, por ejemplo, de terroristas, ¿no? Que los softwares de Palantir los utilizan, por ejemplo, la CIA, pues para analistas de la CIA, pues para intentar localizar a grupos terroristas, ¿vale? Entonces la vigilancia no es mala en este sentido. Los softwares que tiene Palantir tienen aplicaciones que ahora veremos un poquito más en detalle. Tienen aplicaciones de vigilancia que sirven para aumentar la seguridad en todos los ámbitos, no solo a nivel terrorismo, sino pues también a nivel bancario, por ejemplo, ¿vale? ¿Quiénes son los fundadores? Bueno, los nombres no los repito porque me van a costar un poco y no quiero equivocarme. Entonces sí que hay que comentar uno muy importante que es Peter Thiel, que Peter Thiel fue cofundador de PayPal. Por lo tanto, fundadores, hay gente muy ligada, bueno, todos están ligados a PayPal, pero ese en concreto además fue cofundador de PayPal. Por lo tanto, pues un proyecto con gente bastante buena. De hecho, inicialmente Palantir, hace mucho tiempo, empezó siendo un software para detectar fraudes en PayPal.
Luego posteriormente se vio que podía tener otro tipo de aplicaciones, pues aplicándolo pues por ejemplo a la inteligencia, o aplicándolo pues a otras instituciones financieras que utilizaban pues que hacían transacciones digitalmente, ¿vale? Los dos grandes proyectos que tiene ahora mismo Palantir destacan Palantir Gotham, que esos son el software que utilizan los analistas de inteligencia y de la CIA, ¿vale? Pues para intentar localizar a esas células terroristas, a esos grupos terroristas que operan en el mundo, ¿vale? También está contratado por organismos gubernamentales de Estados Unidos principalmente, ¿vale? Y luego tenemos Palantir Metropolis. Palantir Metropolis es la que se dedica, es el segmento, el software que se dedica a ayudar a las instituciones financieras, pues a localizar fraudes, ¿vale? Principalmente. Esto es muy importante porque al final el negocio de la defensa, yo creo que en los próximos años van a invertir en defensa muchísimos países, sobre todo porque lo de Rusia y Ucrania ha traído que la inversión en armamentística y en inteligencia pues aumente, y si consideramos que puede haber dos bloques en el futuro, un bloque oriental y otro occidental, pues como había en la antigua, en el siglo pasado durante la Guerra Fría, pues estas inversiones en inteligencia se van a aumentar. Por lo tanto, por ese lado es bueno. Por el otro lado también es muy bueno porque una de las cosas que ha venido para quedarse y que cada vez vamos a ver más es digitalizado el dinero, y bueno, pues va a tener que haber empresas como Palantir que mediante su software podamos pues localizar fraudes, porque los fraudes se van a producir más, cada vez más en esas transacciones, ¿vale? Cuando se digitalice cada vez más el dinero. Después, los softwares, lo bueno que tienen es que permiten analizar muchísimas variables al mismo tiempo, ¿vale? Los han programado con algoritmos que permiten, pues eso, gracias a unir varias variables, permiten detectar relaciones y descubrir redes de criminales y terroristas, ¿vale? Y sobre todo, no sé si lo había comentado antes, pues también anticiparse al futuro, es decir, pues una vez que tienes esos datos de cómo ha ocurrido un fraude, con todos esos datos almacenados, puedes sacar un informe e intentar anticiparte a cosas que puedan producirse en el futuro. No solo a nivel terrorismo, sino a nivel bancario también, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que el negocio de Palantir, de primeras, nos llama bueno, a mí me llama la atención, creo que tiene proyección de futuro, lo vamos a ver un poquito más en profundidad, y creo que es bastante bueno. Vale, aquí os he metido una gráfica de el aumento de inversión en servicios de seguridad, ¿vale? Cada vez más, en general, se va a invertir en seguridad de las personas, ¿vale? En seguridad a nivel bancario, a nivel a nivel militar también, ¿vale? A nivel protección de viviendas. Al final todo esto necesita configurarse con software. Por lo tanto, una empresa como Palantir de esto se puede beneficiar bastante. Como veis, el aumento en general de las inversiones a nivel mundial en este ámbito va a crecer bastante en los próximos años. Sobre todo destaca, ¿no?, el crecimiento que proyectan desde 2024 a 2025. ¿Vale? Estas estadísticas normalmente están hechas por analistas que saben de lo que hablan, por lo tanto, pues se supone que más o menos pues podemos intuir que este crecimiento pues va a ser bastante notable en los próximos años. Como vemos, pues esto está en billones, fijaos, es que me llamó muchísimo la atención. Además, del 2024, 16,92 billones, ¿vale? Igualmente el salto ya de 2023 a 2024 es bastante amplio, y el de 2022 a 2023 también, pero es que el salto de 2024 a 2026 es de 16,92 a 22,67 billones, ¿vale? De dólares americanos. Por lo tanto, es brutal. En este sentido, lo que podemos intuir es que en este tipo de compañías, como Palantir, obviamente no está solo Palantir, pero si la inversión en este campo aumenta, Palantir se va a ver beneficiada también. Vale, aquí os he querido poner el número de dispositivos conectados a Internet de las cosas.
Internet de las cosas lo que va a permitir es que las cosas estén interconectadas, básicamente, ¿vale? Es una de las bases de este Internet. Por lo tanto, al estar interconectadas, lo que vamos a ver es que van a necesitar también que haya vigilancia de que nadie se mete en un sistema y lo intenta hackear. Porque cuando tienes una casa, por ejemplo, que está interconectado con todos los dispositivos, pues te pueden armar una gorda si alguien se entra en el sistema de la casa, ¿no? Y te hackea, pues lo que son todos tus electrodomésticos, o te hackea la cuenta bancaria también del móvil, porque al final todo va a estar interconectado, ¿vale? Por lo tanto, lo que quiero mostrar aquí es que cada vez va a haber más dispositivos de Internet de las cosas, ¿vale? Y este Internet de las cosas, inevitablemente, avalando la estadística anterior, va a provocar, más que producir, que esta inversión aumente también en este tipo de softwares, ¿vale? Repito, también argumentando un poco por qué el aumento de seguridad que veíamos en la estadística anterior. Vale. También he querido poner el aumento de los ingresos de las empresas ligadas a las Smart Cities, ¿vale? Al final las Smart Cities también utilizan Internet de las cosas, va a haber cosas interconectadas, son ciudades emergentes inteligentes, ¿vale? Cada vez se van a digitalizar más esas ciudades. Hombre, no creo que tampoco que lo veamos dentro de 3 años, como en las películas, esas ciudades del futuro con coches volando, pero sí que nos vamos hacia un mundo en el que todo va a estar más digitalizado en las ciudades, y por lo tanto pues vas a necesitar software que controlen que nadie pues pueda hackear los sistemas dentro de una ciudad, ¿vale? Por lo tanto, aquí Palantir pues también puede ganar, ¿vale? De hecho, las empresas ligadas a las que indirectamente también podemos meter a Palantir, ¿vale? Como veis, el aumento de la inversión de los ingresos de estas compañías es bastante considerable. Además, lo vamos a ver luego también, los crecimientos de la facturación de Palantir, los crecimientos que tiene y los esperados, que son bastante elevados. Y vamos a ver cómo aumentan. Aquí lo podemos ver, ¿no? Es bastante considerable el aumento que tienen en los ingresos. Por lo tanto, esto es bastante bueno. Vale, ahora vamos a hablar un poquito más de Palantir en sus cuentas, ¿no? Lo que tenemos actualmente. Como os he dicho ahora, hay unos crecimientos bastante elevados. Los viene trayendo estos son datos que no pone aquí, desde el año 2018, ¿vale? 2018, 2019, 2020 y 2021, ¿vale? Y estos son los últimos meses, ¿vale? Como vemos, los crecimientos de ingresos de facturación son, bueno, aquí el 24,7, pero aquí el 47,2% en el año 2020, ¿vale? En el año 2021 un crecimiento del 41,1%, y en general la línea de crecimiento estimada para Palantir es que en los próximos 3 años tenga un ritmo de crecimiento superior al en torno del 50-55%, ¿vale? Obviamente esto no lo podemos coger al pie de la letra. Al final son estimaciones, no son datos objetivos, y puede ser más o puede ser menos, pero sí que sacamos una conclusión de esas estimaciones de crecimientos del 50%, que estamos ante una empresa claramente que va a tener un crecimiento muy superior a la media de otras empresas, ¿vale? Porque por mucho que las cosas vayan peor, si las estimaciones de ingresos planteadas son del 50%, las variaciones que va a haber, a lo mejor pues luego es el 40%, pero igualmente van a seguir siendo elevadas, ¿vale? Márgenes operativos, esto también es bastante bueno. Veréis, Palantir es una empresa que, bueno, ha invertido muchísimo en I+D también, ha tenido un coste, ha asumido un coste bastante elevado en general a nivel operacional, y ha ido perdiendo pasta. Al final, pues si eres una empresa de estilo growth, que pues quieres intentar ser una buena empresa en el futuro, pues al principio pues tienes que sacrificar bastante este margen, ¿vale? Pues tenemos ejemplos, incluso el de Tesla, ¿no? Por ejemplo, que le costó empezar a ganar dinero.
sin entrar en si está cara o barata, le costó empezar a ganar dinero, ¿vale? Como vemos, Palantir lo ha hecho bastante bien porque ha reducido ese margen negativo operacional que tenía. Es decir, partimos de la base de que en 2018 tenían un porcentaje negativo de 5,7% de margen operativo, o sea, palmaban un montón de pasta. Y hemos pasado a que ahora el margen operativo solamente está en negativo en 20,4 y mejora año tras año. Esto es muy bueno. ¿Vale? Además, las estimaciones es que poco a poco vaya reduciendo ese gasto en I+D y en general ese coste de la venta que tienen por los diferentes, pues en este caso, personal, equipos informáticos que tengan que comprar o cosas de ese estilo que se incluyen en los costes operativos, y al final pues van a ir reduciendo eso y ese margen se va a ir reduciendo a medida que avancen los años. Esto es bastante bueno porque además el ritmo de bajada de esa negatividad del margen operativo es bastante buena, ¿vale? Por ese lado tenemos a Palantir bien. Bueno, aquí os lo he puesto en gráfica, ¿vale? Que os lo quería mostrar. Como veis, pues sobre todo este último periodo pues es cuando más lo ha conseguido disminuir ese margen operativo. Vale, ahora vamos a ver la evolución de los flujos de caja. Los flujos de caja de la compañía en los próximos años lleva unos años que eran bastante negativos, pero los va a ir mejorando con el tiempo. Voy a intentar refrescar la memoria de que eran los flujos de caja. Básicamente, sin entrar en la fórmula e intentando dar una definición de esto, es el dinero que se mueve en la caja de Palantir, el flujo que genera en la caja. Es decir, pues por ejemplo, pues la compra de inmovilizado, ¿no? de un elemento fijo. Si compro un edificio, pues sería una salida de dinero de la caja. Si vendo algo, sería una entrada de dinero en la caja, ¿vale? Si tengo más necesidades operacionales, es decir, si tengo más compromisos a corto plazo que activos a corto plazo, tengo una necesidad operativa, pues eso también va a ser pues que tengas menos flujo de caja, ¿vale? Porque al final, si tienes una necesidad para cubrir esa deuda en el corto plazo, esas obligaciones en el corto plazo, pues obviamente va a salir dinero, va a ser negativo para el flujo de caja, ¿vale? Bueno, básicamente es eso, cómo se mueven los diferentes elementos dentro de la caja operativa, dentro de la caja de la compañía, ¿vale? Como vemos, los flujos de caja pues han ido bastante bien. Esto puede ser, y seguramente sea, porque también pues a medida que una empresa está consolidada y tiene que invertir menos, pues no hacer demasiadas inversiones hace que el flujo de caja mejore también, ¿vale? Claro, en los últimos años pues para crecer y intentar pues mejorar pues ha tenido que invertir bastante dinero, pero bueno, al final las cosas van dando sus frutos y llega un momento que no tienes que invertir tanto. Por eso, seguramente, pues el flujo de caja mejore por este motivo. Obviamente no lo sabemos porque no trabajamos dentro de la compañía y al final esto son estimaciones, ¿no? Esto luego puede cambiar y ser otra cosa, pero siempre cuando veamos un flujo de caja o algo que es positivo, no nos lo tenemos que tomar al pie de la letra, pero si algo es bueno, por mucho que vayan mal las cosas, al final sacamos la conclusión de que va a ser bueno. No sabemos cuánto bueno va a ser, a lo mejor no es tan bueno, pero estos análisis normalmente pues están bastante bien hechos y por lo tanto pues no suele haber demasiadas desviaciones. Vale. Deuda neta, esto sí que llama muchísimo la atención. Es decir, el nivel de deuda de Palantir, que no creo que sea error, porque además lo he comprobado en dos plataformas, es nula, no tiene deuda. Por lo tanto, esto es bastante bueno, porque estamos en unos tiempos en los que el coste al que se financia la deuda va a subir. Es decir, cuando suben los tipos de interés, al final
inevitablemente acaba subiendo también el tipo de interés al que se financian estas empresas de estilo growth. Al no tener deuda, lo que va a hacer es que, bueno, que las valoraciones, la subida de tipos no le influya tanto en las valoraciones como otro tipo de compañías, ¿vale? Por lo tanto, esto es bastante bueno. Aparte de que si mañana tiene algún tipo de problema, pues no tiene que hacer frente a ningún tipo de deuda, por lo tanto no hay ningún problema. Eh, vale, ahora la valoración de la empresa como hicimos la otra vez por descuento de flujos de caja. O sea, nos cogemos estos flujos estimados, ¿vale? Para los próximos años y nos lo llevamos, nos lo traemos al presente descontándolo con el tipo de interés que va a pagar la empresa por el coste de capital, ¿no? El coste que le cuesta financiarse, ¿vale? Si lo traemos descontándolo con esa tasa de interés, es decir, con lo que yo pago, o sea, quitándole al flujo lo que yo pago, para que lo entendáis, pues la valoración por descuento de flujos en un escenario normal sería de 24,74 dólares. Pongo ahí largo plazo porque esto no hay que tomárselo al pie de la letra. Es decir, esto es lo que debería de valer, teniendo en cuenta lo que va a los flujos que va a producir en el futuro y teniendo en cuenta solo esa fórmula de descuento de flujos de caja, que es la que más se utiliza. Esto no quiere decir que vaya a valer esto. Al final el mercado es el que manda y si la gente no tiene expectativas sobre un valor, pues esto hasta que no las tenga, hasta que no estén las expectativas sean buenas, pues este valor no se alcanza, ¿vale? Pues hay muchísimos casos de empresas que valen más, si no, pues por ejemplo Telefónica, que vale más y mira dónde está cotizando, aunque bueno, es otro ejemplo que no vamos a entrar en profundidad en él, ¿vale? Pero al final, pues esto no hay que tomárselo al pie de la letra, ¿vale? En un escenario normal debería valer 24,74, pero pongo largo plazo porque esto debería ser a más largo plazo. En un escenario más pesimista, ¿vale? En un escenario en el que no se cumplan esos flujos, que vayan algo más a la baja, la empresa debería de valer 12,35 dólares, ¿vale? Este escenario, por ejemplo, es bastante más factible pues para corto plazo. Al final el precio está más cerca de esos 12,35. Pero igualmente, al final, pues esto también es la estimación en un escenario pues pesimista, ¿vale? Y por lo tanto, pues lo mismo que antes, no hay que tomárselo al pie de la letra. Y bueno, pues habrá que ver si realmente los flujos, como son de negativos, para ver si se ajusta a esos 12,35 o no se ajusta a esos 12,35 dólares. Y luego en un escenario optimista, la empresa por valoración de descuento de flujos debería de valer en torno a 29 dólares. En un escenario en el que los flujos serían pues mejores de los planteados en esa gráfica que vimos anteriormente, ¿vale? Y como conclusión, ¿vale? Os voy a decir que Palantir a mí es una empresa que el negocio me gusta muchísimo. Creo que siempre tenemos que invertir en las empresas a largo plazo y con ese sentimiento con esa intención de invertir a largo plazo, pues al final veremos que con el tiempo dará sus frutos. Obviamente estamos ante unas circunstancias en las que el mercado americano está bajando. Es probable que siga bajando porque al final pues vas a seguir teniendo subida de tipos y además es que no se puede descartar que alguna subida sea más grande de lo que se esperaba inicialmente. Ya veremos cómo acaban saliendo los datos de inflación en los próximos meses. De momento sigue siendo alta y no todas las empresas en Estados Unidos están siendo capaces de trasladar al consumidor final el precio del coste de a mayores que asume en el consumidor final, ¿vale? Y esto es bastante negativo impacta en las cuentas de resultados de las compañías. Y bueno, pues a nivel macro pues todavía quedan cosas y el mercado americano se puede seguir cayendo. De hecho yo creo, me voy a mojar un poco, creo que se puede seguir cayendo. Al final, por inercia de mercado, cuando las cosas se caen, a empresas como Palantir, que son de estilo growth, se las llevan por delante también. Entonces, tenemos que considerar que se puede seguir cayendo.
Por eso digo el largo plazo, porque no nos podemos asustar ante caídas. O sea, las cosas tienen que permanecer con el tiempo que necesitan para madurar para que se maduren esas inversiones. En este caso, pues yo creo que renta variable, por ejemplo, debería ser más de 5 años la inversión, ¿vale? Por lo tanto, paciencia, el negocio es muy bueno. Hemos visto que por diferentes valoraciones, la empresa mejora en ingresos, mejora en flujos y está bastante infravalorada respecto a lo que debería valer por sus flujos generados. Por lo tanto, creo que si a alguien le gusta, desde luego es una empresa en la que se puede invertir y eso sí, eso como en todo, ¿vale? Tampoco podéis meter todo o no deberíais meter todo vuestro dinero en una sola empresa, porque nunca se sabe, también te digo. Pero todo lo que hemos visto hace pensar que Palantir es una buena empresa, ¿vale? Y ya con eso pues os dejo, espero no haberos aburrido mucho y espero que os haya gustado. Cualquier duda me la podéis consultar y os la contestaré sin ningún tipo de problema. Bueno, Leones, sí, finalizado el brutal análisis fundamental hecho por Pablo del Canto, por el que le quería dar mil gracias. Me gustaría saber también vuestra opinión, haciéndomelo saber en un comentario qué os ha parecido el análisis fundamental de Pablo. A continuación voy a pasar a hacer un breve análisis técnico. Venga, vamos a por ello del tirón, va. Muy sencillo, bueno. Vemos como la tendencia bajista en Palantir es más que clara, es decir, de hecho, podemos apreciar aquí los precios en los que esta acción comenzó a cotizar en bolsa en octubre de 2020, ¿vale? Final de septiembre, 1 de octubre de 2020, y cómo ha perforado ese precio a la baja, llegando a nuevos mínimos históricos, ¿vale? En el muy corto plazo, ¿qué pienso que va a hacer? Bueno, pues principalmente cerrar este gap, ¿vale? Es decir, visitar los 9,42 dólares para cerrar, el gap que dejó abierto tras la presentación de los earnings trimestrales, ¿vale? De los resultados trimestrales de la empresa. Perfecto. Ahora, aquí, a la hora de entrar, recargar en Palantir, podemos tomar dos vías, ¿vale? La vía A, la primera vía, sería, por decirlo así, la más conservadora, pero claro, que es con la que te quitas un buen recorrido al alza, ¿vale? ¿Que cuál es? Pues bueno, principalmente esperar que se rompa, ¿vale? Esperar la ruptura hacia arriba al alza de las líneas tendenciales bajistas dibujadas. ¿Qué pasa? Claro, que como podemos apreciar, pues fácilmente, desde niveles actuales a la primera tendencial bajista hay un 81% de rentabilidad, que se perdería, y a la segunda un 130%, ¿vale? Una auténtica animalada. Esa es la opción más conservadora, ¿vale? ¿Cuál es la otra opción? Que es algo más arriesgada, pero personalmente es la que a mí más me gusta. Bueno, pues teniendo en cuenta que en el momento en el que se está grabando este vídeo, el precio de Palantir es de 8,08 dólares. Yo personalmente, ¿vale? Yo recargué Palantir, otro paquetito, a 7,80 dólares. ¿Yo qué haría? Dividiría para entrar en Palantir mi capital en 3 paquetes, ¿vale? Y el primer paquete lo podría meter ya sin problemas, ¿vale? Yo personalmente tengo liquidez para recargar si cae a 4 dólares y más liquidez por si cae a 2 dólares. Y ya lo dejo ahí a holdear para largo plazo, ¿vale? ¿Qué pasa con Palantir? Que al final noto muchísimo nerviosismo en el mercado y es normal. Al final, si un inversor es principiante y tiene una empresa que la ha comprado a 25, 30, 35 dólares y actualmente está a 7, 8, 9 dólares, es normal. Es decir, que el nerviosismo inunde al inversor que se inicia hace poco en este mundillo, que es principiante. Pero yo quería recordar lo que ha comentado Pablo en el vídeo. El producto es brutal. Es decir, y de hecho, mis targets de cara al futuro, ¿vale? Con Palantir, siendo sincero, son mucho más altos que los que ha comentado Pablo del Canto, ¿vale? Entonces yo soy de la opinión de que hay que tener paciencia. Estamos invirtiendo en un producto que es bueno. La empresa sabemos que merece la pena,
que poquito a poco, va mejorando, consiguiendo contratos buenos, es decir, va aumentando la rama comercial de sus productos. Hay que esperar, lógicamente. Tesla también tuvo caídas brutales y ahí está ahora. Meta, lo que era antiguamente Facebook, también tuvo caídas brutales y ahí está ahora. Es decir, al final esa es la belleza de largo plazo y eso es la inversión realmente. No nos tenemos que dejar llevar por lo que haga la bolsa en 1 o 2 años vista. Al final, si invertimos en un proyecto ambicioso y en un producto que pensamos que es bueno, lo tenemos que hacer mínimo a 5 años vista. Así que yo soy de la opinión, sinceramente, Palantir es mi empresa favorita actualmente en bolsa, ¿vale? Yo soy de la opinión de que aprovechemos las caídas, ¿vale? Y largo plazo. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo que yo ahora, aunque me parezca buen precio Palantir actualmente, no entraría? Yo soy de la opinión de que todavía queda bastante caída en el mercado. Es decir, yo pienso que el SP500 tiene que volver a niveles de febrero o marzo de 2020, ¿vale? Esa es mi opinión y lógicamente si cae el SP500, cae el Nasdaq, arrastra a Palantir y vamos a ver a Palantir por precios mucho más bajos de los actuales, ¿vale? Lo más seguro. Entonces, bueno, esta es mi opinión, lo que haría, lo que no. Es decir, Palantir para mí es un poco como Bitcoin en bolsa, como Rose, ¿vale? Es decir, vamos a esperar un suelo contundente, ¿vale? O incluso el DCA que he comentado, es decir, el ir promediando poquito a poco a la baja con distintos paquetes de liquidez. Pero lo que digo, vamos a esperar un suelo contundente, recargamos, entramos, compramos, ¿vale? Y largo plazo. Y de aquí a 5, 6, 7, 8, 10 años, a ver qué ha pasado. Eso realmente es el invertir con una visión largo plazista. Así que, por cierto, León, si quieres saber aún más sobre Palantir, por aquí dejo una entrevista muy interesante que hice a un empresario español experto en el sector del Big Data, ¿vale? El vídeo tiene su tiempo, pero es muy recomendable. Alvarito era aún más joven e imberbe. Y nada, León, también le recomiendo un curso que tengo totalmente gratuito, ¿vale? De análisis técnico, nivel iniciación, nivel muy básico, por aquí se lo dejo, que comienza con el vídeo de presentación. Es un curso, lo que digo, 0 euros, no pido nada de dinero, lo único que pido, bueno, que se suscriba al canal de YouTube de Lions Investor, que active la campanita, e importantísimo, porque es de gran ayuda, ¿vale? Que cada vídeo que veas, ¿vale? Dejes el like, el dedito arriba y un comentario con tu opinión del vídeo. Así que lo he dicho, León, muchísimas gracias por todo, seguimos rugiendo.